Hernán Brienza. Es periodista, escritor, hincha del Club Atlético River Plate. Perón Gallardo. Gallardo Perón. Sí. Milei es un personaje que sale del catálogo de políticos tradicionales argentinos. Está diciendo, muchachos, se acabó este mundo de Estado-Nación. Se acabó la idea de la patria, se acabó la idea de las clases sociales, se acabó incluso la idea del Estado. Lo que tiene para mí es la crueldad de quien lo asiste en la fuerza del cielo. El tipo se cree un enviado de Dios, ¿no? Yo no entiendo cómo un peronista puede apoyar y sostener a Milei. Si vos te pones en contra de un peronista, dejá de ser peronista. Es una forma de ser argentinos el peronismo, ¿no? Perdóname lo que te voy a decir, ¿no? Pero para mí no hay nada menos peronista que volver a Perón. ¿Cuál es el problema del progresismo en realidad? ¿Cuál? Es su intensidad. Así que no me corras con el peronómetro porque llegaste recién al peronismo. ¿Cómo ves el fenómeno Moreno? Creo que es un gran apóstol de un peronismo tradicional. ¿Qué cosas que dice Moreno coincidís? Coincido en algunas cuestiones que plantea sobre Villarruel. Te cagué, ya sé que te cagué, pero yo prefiero una oposición, un nacionalismo de derecha y no un anarco-libertario o un liberalismo cipayo. A Cristina le tiraron todo el Estado en contra, como se lo tiraron siempre al peronismo. Al peronismo le tiraron 18 años de corrupción y 7 años de dictadura. El conflicto que se está viendo a cielo abierto al interior del kirchnerismo entre la Cámpora y Axel. Para mí es absolutamente innecesario y es incomprensible y es gente grande. Marean a la propia tropa. Es algo que no deberían estar haciendo. Y si lo quieren hacer, explíquenlo. Algo que no está muy acostumbrado el kirchnerismo a hacer es explicar. ¿Podés ser líder kirchnerista sin llamarte Kirchner? Ese es un gran debate. Si para ser kirchnerista, para ser un líder kirchnerista, tenés que tener el apellido Kirchner, el kirchnerismo se agota ya. Yo creo que la gran pregunta que se tiene que hacer Cristina es: ¿yo quiero volver a gobernar Argentina? Si quiere volver a gobernar la Argentina, no hay nada que discutir. Es periodista, escritor, politólogo, ensayista e historiador argentino, autor de varios libros, entre ellos Maldito tú eres, el caso Christian von Bernich, Iglesia y represión ilegal. Escribió biografías sobre John William Cook, Farabundo Martí, Emiliano Zapata, Mario Santucho, entre otros referentes de la izquierda argentina y latinoamericana. Entre las biografías se destacó El loco Dorrego, el último revolucionario sobre Manuel Dorrego. Trabajó en diversos medios gráficos, radiales, televisivos, fue candidato parlamentario del Mercosur en el año 2015. Durante el gobierno de Alberto Fernández fue titular del Instituto Nacional de Capacitación Política. Es padre de un hijo de 4 años que se llama Vito, hincha del Club Atlético River Plate. Hernán Brienza. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien. Todo bien. Bueno, gracias por venir. Primero vamos a tener una conversación que va a durar lo que tenga que durar. Hacía mucho tiempo que queríamos conversar con vos y está la excusa también de un nuevo libro que estás publicando. Pero vamos a arrancar por el presente, el principio. Una de las imágenes que nos acompañan acá, una novedad política que estaba fuera de guión o dentro del guión. La emergencia en el amplio sentido de la palabra, Hernán, de Milei. Emergencia porque emerge y emergencia porque lo que genera. Sí, yo creo que hay como dos análisis sobre Milei, ¿no? Un primer análisis que se hizo cuando ganó, con la sorpresa que ganó. Y después me parece que hay que hacer un segundo análisis allá casi un año de su asunción, que tiene que ver con lo que Milei finalmente fue. No tanto lo que emergió y lo que no vimos venir a Milei, sino lo que finalmente terminó resultando. Y me parece que ahí hay que hacer un análisis político sobre no solamente qué significó Milei, sino qué dio, ¿no? y qué ofreció a la sociedad. Y a mí me parece que ofreció muchísimas cosas nuevas y ofreció muchísimas cosas viejas, ¿no? Es como una especie de pasado en copa nueva, ¿no? Y creo que eso hay que perfilarlo bien, primero para ver. Primero hay que reconocer algo, que Milei es un personaje que sale del catálogo de políticos tradicionales argentinos. Tanto cuando se habla de la derecha, de la izquierda, del radicalismo, del peronismo, del liberalismo conservador. Es un personaje diferente. Eso hace que sea muy atractivo. ¿Por qué? Porque tiene una mirada de futuro muy interesante.
Cuando el tipo habla de inteligencia artificial, nadie en la Argentina está hablando de inteligencia artificial. Y yo creo que eso lo hace atractivo en el sentido de estar dialogando con el futuro en vez de dialogar con el pasado. Y mucha de la clase política argentina dialoga con el pasado, dialoga en todo caso con sus propios intereses, pero no dialoga con el futuro. Cuando Milei pone en jaque el Estado-Nación, lo que está diciendo es, muchachos, se acabó este mundo de Estado-Nación. Vamos al mundo de corporaciones, vamos al mundo del capitalismo financiero, vamos al mundo del anarcocapitalismo. ¿No? Se acabó la idea de la patria, se acabó la idea de las clases sociales, se acabó incluso la idea del Estado. Por supuesto, no comparto esto que está diciendo Milei, pero sí lo que veo es que Milei tiene una mirada que está pensando un mundo determinado y dio distintas respuestas a un mundo determinado. Algunas respuestas tienen que ver con los deseos imaginarios de la propia sociedad, ¿no? En este sentido, si cuando Milei le habla a ese sujeto hiperindividualista que vive solo, que está pensando en buena conexión a internet, que quiere trabajar, pero dice de viaje y disfrutar, y que es un ser que va de la producción al hedonismo sin escalas, le está hablando a un sujeto político que el peronismo, por ejemplo, no le habló, mucho menos el radicalismo, ¿no? Pero que el peronismo no le habló. El peronismo le estaba hablando a un sujeto político que era la familia, del estado de bienestar, si se quiere, ¿no? Más fordista. Sí, claro. En cambio, Milei es una irrupción con una clara mirada hacia el futuro. Ahora, dentro de esa clara mirada hacia el futuro, lo que tiene para mí es esta lógica de la crueldad de quien lo asiste en la fuerza del cielo. Y me parece que ahí hay algo muy, muy preocupante respecto de la teología política, ¿no? El tipo se cree un enviado de Dios, ¿no? Y creo que eso es lo más peligroso que tiene Milei, porque vos sabés que la violencia no la ejercen los malos. La violencia política la ejercen los buenos. ¿Cómo es eso? Claro, un tipo que es malo no ejerce violencia, ejerce la violencia justa y necesaria para sus propios intereses. El problema es cuando vos creés que sos bueno, cuando vos creés que tenés razón, cuando vos que pensás un justo y que te asisten las fuerzas del cielo. Cuando vos pensás así y no podés tener empatía con el otro, porque el otro es tu adversario, tu enemigo, o es parte de está en contra de Dios y de la fuerza del cielo, y no la ven y son ciegos y haces ese tipo de caracterización sobre el otro, esa deshumanización lleva a que vos puedas sobre ese otro hacer lo que quieras. Pero siempre los análisis políticos y los análisis filosóficos van más sobre la lógica de la otredad, ¿no? La deshumanización del otro, la cosificación del otro, ¿no? Hablaron mucho, desde Frank Fanon en adelante, hablaron mucho de las lógicas de deshumanización del oponente, del adversario y del enemigo, ¿no? Pero lo que nadie estudió y nadie investigó es justamente la imagen que tienen de sí mismos los que hacen las bestialidades políticas más brutales en la historia argentina y mundial. Y para eso hay que tener una conciencia de sí mismo, que es la conciencia de que uno es el bueno, de que uno está mejorando el mundo, de que esto que está haciendo es un sacrificio al cual somete a una población porque el mundo después va a ser mejor. Y uno es un enviado de las fuerzas de Dios. Los represores ilegales tenían esa narrativa de sí mismo. Videla estaba absolutamente convencido hasta el último día como un cruzado. Hay una frase de Videla, yo estoy trabajando ahora, hice una especialización en filosofía política con Rinesi, ¿viste? En la Universidad de General Sarmiento, y estoy trabajando en la tesis sobre una frase de Videla que dice: yo no me arrepiento de nada de lo que hice, pero me hubiera gustado no tener que hacerlo. Es una frase demoledora para aquellos que tienen alguna esperanza en el ser humano. ¿Por qué? Porque el tipo reconoce que lo que hizo está mal. Reconoce que es una brutalidad lo que hizo la dictadura militar, pero dice que estaba bien. Dice, está bien hecho. Nosotros hicimos el mal, lo reconozco, pero debimos hacerlo. Lo justifica. Y dice, me hubiera gustado no tener que hacerlo, o sea, yo hice un sacrificio. Yo me convertí en lo que soy para que la sociedad argentina viva mejor. Esta forma de pensar de Videla es Hitler, ¿eh? Hannah Arendt en La banalidad del mal cuenta cómo los jerarcas nazis hablaban de sí mismos como víctimas y decían, nosotros estamos haciendo este sacrificio en pos de una humanidad sin judíos, ¿no? En pos de una humanidad mejor. Nos toca a nosotros la tarea de matar, de torturar, de hacer todo esto, pero lo estamos haciendo para una humanidad mejor. Por supuesto,
nadie en su sano juicio podría sostener esta... Podría replicarse lo mismo con la Pero- Fuerza de Defensa de Israel Sí, podría y los replicarse. palestinos, ¿no? Sí. Sí, por eso digo, todo tipo que hace un desastre o todo el tipo que hace una masacre, no es solamente Necesita por un el desprecio, justificativo de carácter moral. no es solamente por el desprecio hacia el otro, es porque tiene una construcción, yo la llamaría una apropiación de la condición de bueno, o reclama para sí un bien absoluto que justifica las brutalidades que hace. Y claro, vos decís, en qué, cómo no se dan cuenta. Bueno, Hannah Arendt lo explicó muy bien, dice, hay una banalidad del mal, que es, cuando vos estás, por ejemplo, dentro de una maquinaria, no sos consciente del mal que estás haciendo. Pero para mí, Arendt se queda corta en esa mirada sobre la banalidad del mal. Hay algo peor, que es que muchas veces los que están desarrollando ese mal, mientras lo están desarrollando, lo desarrollan porque creen que es un bien. Yo sé que es duro lo que estoy planteando y que es contradictorio, pero... Y en la crueldad del mileísmo ves eso de alguna sí, manera. Sí. Yo noto... Por supuesto, hay una serie, hay muchos, al lado de Milei hay muchos malos. Bien, hay un detalle Sí. que Dale. el mileísmo para mí repone en la política argentina, que es la cuestión de la convicción, ¿no? Sí. Es un dirigente político que está convencido Sí. de lo que hace. Sí. No es un táctico, no es un, vamos a decir de una manera, Sí. pragmático. No. Tiene movimientos tácticos, Sí, sí. aprende Sí. rápido, Sí. pero tiene un plan y está Sí. convencido. Lo de la idea de las fuerzas del cielo, él tiene un programa muy claro, él tiene un reflejo en la historia muy claro, que es Carlos Pellegrini. Él Sí. siempre cita varios, ¿no? Pero cita a Carlos Pellegrini como presidente, alguien que terminó muy mal. Sí, O sea, no Pellegrini descarta no- para sí mismo terminar mal. Y Pellegrini no sé si se sentiría No, ya sé. identificado. Porque Pellegrini Cuando es un revisás a Pellegrini, industrialista, Sí, sí. creó el Demócrata. Banco Nación. Sí, sí. Este quiere cerrar, no el Banco Nación, pero que cerraría los bancos o lo privatizaría si pudiese. Por eso, digo, cuando a mí me preguntan por Milei, yo tengo que hacer una diferenciación entre Milei y los demás. Digo, porque los demás sí me parecen malos. Más runflas. Claro, viste, que juegan con las variables económicas para poder fugar dinero, hacen timba con la propia guita del Pero Estado. Milei no te parece malo. Pero Milei me parece más peligroso. O sea, me parece más peligroso porque parece un tipo que cree que es bueno. Digamos. Entonces, eso es lo más preocupante de Milei. Vos lo subestimaste a Milei cuando lo veías venir a Milei, porque hay que decir que en la historia argentina, vos sos historiador, después Sí. podemos profundizar sobre eso, no hay un caso tan meteórico de ascenso de cero a presidente y de cero, no solo que es presidente, Hernán, Sí. sino que es el punto de gravedad del sistema político hoy. Sí, sí. Y todo indicaría que lo va a hacer por un tiempo. Sí, nunca sabemos, ¿no? Porque hay, como siempre, hay algo endeble, ¿no? También hay algo endeble, que no sabes en qué momento la gente dice, bueno, basta, ya está. No tolero más tus tonteras. Podemos Pero entrar en no un sabemos, rato. Pero no lo sabemos. ¿lo subestimaste Lo a Milei? subestimé. Sí, dijiste este no. Yo creí que el sistema político argentino tenía un cordón sanitario. Anticuerpos. Como dice Pablo Semán, un cordón sanitario Bien. que iba a impedir que ciertos límites discursivos. Más que cordón sanitario fue pasillo de bienvenida. No, más bien fue hagámonos amigos. No, toda la mitad del sistema político Jugó para él. jugó para él, sí, sí. Incluso sectores que yo pensé que tenían como que no tenían tanto rencor o tanto odio a sectores del peronismo, del kirchnerismo. ¿Cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo hay sectores del radicalismo cordobés, que yo pensé que frente a determinado desmán ideológico, desmán discursivo, desmán práctico o algún desdén de Milei por la institucionalidad, iban a decir, bueno, está bien, prefiero que gane el peronismo Esta línea roja no. tradicional. Esta línea Claro, roja no. Prefiero que gane el peronismo tradicional, con los cuales podemos seguir dialogando como venimos haciendo desde hace 20, 30, 40, 50, 70 años, que esto que es un límite que no sabemos en qué termina, ¿no? Pablo Semán, sentado donde estás vos, dijo, subestimaron a Milei porque en realidad subestimaban la crisis. Que la subestimación Sí. de Milei es la subestimación de la crisis.
Sí, yo creo que más que la subestimación de la crisis, lo que no se vio fueron primero varias cosas. El agotamiento de una forma de decir, de una forma de comunicar, de una forma de pensar la política. La pandemia, el agotamiento de un gobierno que no dio ninguna respuesta a lo que la gente exigía. Y creo que eso Estás llegó. hablando del gobierno de Alberto Fernández. Sí, 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 sí. Pero también estoy hablando de un proceso que es más amplio, que uno podría llamar el kirchnerismo, que tiene que ver con esas formas en las cuales el kirchnerismo se ofreció a la sociedad y que en algún punto generó algún tipo la fatiga de sus materiales causó eh, cierto abandono por parte de una gran parte de la sociedad que había acompañado. Fatiga de materiales. Sí, yo creo que hay unas formas en las cuales muchos periodistas que hemos acompañado al kirchnerismo, propios dirigentes del kirchnerismo, decíamos y decimos cosas que la sociedad se aburrió de lo que estábamos diciendo. O decíamos cosas que al final del día la sociedad comprobó que no Comprobar verificaban. venían así. Sí, también puede ser, sí, también puede haber esas contradicciones y ese distanciamiento, ¿no? Vamos a la idea de el estado presente. Se transformó en una especie de consigna vacía, hueca, porque al final del día el Estado no se expresaba como estado presente. Yo creo que el peronismo dio por sentada muchísimas cosas que la sociedad no daba por sentada y que exigía. ¿Cuáles? Por ejemplo, la justicia social. Cuando Milei dice la justicia social es una aberración, no hubo uno dentro del peronismo que pudo salir a decirle, no, pará, la justicia social no es una aberración por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Todos dimos por sentado que todos sabíamos lo que era la justicia social. ¿Qué? ¿Y qué es la justicia social? Y eso es lo que hay que discutir. Ah, Porque el gran problema es que utilizamos significantes vacíos que no dicen nada. Entonces vos decís soberanía política, independencia económica, justicia social. Y la gente te mira como diciendo, ¿y eso qué significa? Operacionalizámelo. El peronismo siempre operacionalizó esos conceptos, con el gobierno de Perón, con el pacto social en el 73-74, incluso con el menemismo a su manera, el kirchnerismo lo operacionalizó. Ahora, si vos lo decís es una frase muerta porque no dice absolutamente nada. Y lo que mantuvo vivo al peronismo es justamente la discusión permanente de qué es la justicia social, qué es la soberanía política y qué es la independencia económica en cada uno de sus procesos. Y lo hizo, además, entendible a las mayorías. Y yo creo que lo que el peronismo tiene que discutir en este momento, debatir en ese momento, más allá de quién juega de 9, quién juega de 7, quién va al arco y quién va al banco, lo que tiene que discutir es cómo llena de contenido para una sociedad que está cambiando, cómo llena de contenido los viejos principios que tenía, ¿no? decís todo el tiempo el peronismo. No mencionás kirchnerismo. El kirchnerismo está como proceso en esta etapa, por lo menos, ¿vos lo ves agotado? Yo creo que el peronismo tuvo como cuatro estrategias de establecimiento. La primera que fue con Perón, la de la izquierda peronista, la del menemismo y la del kirchnerismo. Tus cuatro peronismos. Los es cuatro peronismos mi de hipótesis. Brienza. O sea, no son cuatro peronismos. Ya sé. Es el mismo, pero tiene élites políticas diferentes. Bien. ¿No? Que en algunos casos está más cercano o menos cercano a lo doctrinario, pero que también lo doctrinario es un plan, digamos, ¿no? Si te aferramos, perdóname lo que te voy a decir, ¿no? Pero para mí no hay nada menos peronista que volver a Perón. Y claro, porque Perón no volvería nunca a Perón. ¿Cómo? Perón nunca volvería a Perón. Está ingresando por ahí el espíritu de Guillermo Moreno, que No, lo está bien, es un gran Ah, compañero, no tengo problema, pero esa cosa de volver a Perón es como una especie de, está bien como consigna, pero ¿qué es volver a Perón? ¿A qué Perón volvemos? ¿Al Perón del 46, al Perón del 51 del Congreso de la Productividad, al Perón de la educación religiosa en los colegios, al Perón que se pelea con la iglesia, al Perón más de corte demócrata del 72 y del 73, que está pensando en el acuerdo con Balbín, al Perón que gobierna con un plan, yo te diría, muy, muy progresista y muy radical de izquierda, como es el 73-74, con ese pacto social que rompe el bloqueo a Cuba, que genera un pacto social con el 53% de distribución para la riqueza a favor del trabajo, como nunca en la historia se consiguió. ¿A qué Perón volvemos?
al Perón que habla de Mao y de las formaciones especiales. ¿A qué Perón volvemos? Digo, Perón, por suerte, y esa es la riqueza que tiene Perón, es que es un hombre que combina doctrina y estrategia. Y eso es lo que es el peronismo. En algún punto es como un príncipe maquiaveliano el peronismo. ¿Por qué? Porque sigue los vientos de la fortuna. Cuando la fortuna cambia, el peronismo cambia de piel, de alguna manera. Ahora la fortuna cambió. La fortuna cambió, claro. Sí, eso es lo interesante. Y además hay un elemento central que aporta Milei, que Milei, la proteína de Milei es el tradicional voto peronista, porque Milei logra tener voto en la base de la pirámide. Sí, varias cosas para decir. Primero, no le quiero sacar el culo a la jeringa. El culo a la jeringa. Con esta pregunta que vos me hiciste respecto a si el kirchnerismo está agotado. Yo creo que el kirchnerismo logró una hegemonía de 20 años en la Argentina, al interior del peronismo, que solamente el propio Perón logró del 46 al 74. Que fueron, por supuesto, 30 años, pero era el líder fundador. Después el kirchnerismo, tuvo hegemonía sobre el peronismo durante esos 20 años. ¿Puede volver a ser hegemónico el kirchnerismo al interior del peronismo? Depende de varias cosas. Primero depende de la voluntad de Cristina, ¿no? Después depende de la voluntad de Máximo. Después depende de la voluntad de algunos dirigentes del kirchnerismo que quieran llevar adelante una reapropiación del kirchnerismo para seguir... Te problematizo eso. Sí. Decís Cristina y Máximo. Sí. Pareciera ser Axel, y puede ser Guado, y puede ser cualquier personaje del kirchnerismo que quiera hacerlo. Está bien, pero nombraste a Cristina y a Máximo. Sí. Y después dijiste dirigente del kirchnerismo. Sí. Pareciera ser, como lo describí, como una pyme familiar. Bueno, es un problema de definición, en serio te lo digo. Yo también te lo digo en serio. Como pyme familiar, pero es un problema de definición. Si para ser kirchnerista, para ser un líder kirchnerista, tenés que tener el apellido Kirchner, el kirchnerismo se agota ya. Se agota en ¿Cómo? Si para ser kirchnerista, el líder kirchnerista, tenés que tener el apellido Kirchner, el kirchnerismo se agota en sí mismo. No trasciende su propio liderazgo. Lo genial de Perón es que siempre mantuvo su conducción, pero después dejó ser. Sí. Le digo, su heredero fue el pueblo, y vaya uno a saber quién, ¿no? Digo, en ese famoso discurso. El famoso discurso del heredero del pueblo se traduce el quilombo arreglan ustedes. Sí, es posible. Sí. Es posible. También no quiero marearme, pero digo, volvé al anterior. Vuelvo a esto. Yo creo que esto es una discusión. Una discusión que el propio kirchnerismo y los propios dirigentes del kirchnerismo... Se está dando, de hecho. Sí, de hecho se está dando. Digo, ¿podés ser kirchnerista? ¿Podés ser líder kirchnerista sin llamarte Kirchner? Ese es un gran debate. Porque si el kirchnerismo quiere trascender a sí mismo, tiene que permitir otras formas de pensar y de transitar el kirchnerismo. Ahora, lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué tiene el kirchnerismo de cualidad propia? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es ser kirchnerista? ¿Te puedo contestar ante la pregunta? Sí. Sí. Es un diálogo, es una charla. Sí. La capacidad que tiene el kirchnerismo, porque esa pregunta que vos hacés, yo me la hago también y la transmito a los demás. El kirchnerismo tiene básicamente una capacidad transformadora no posibilista, digamos. Sí. Eso es corriendo los márgenes de lo posible. Yo agregaría otra cosa más. 2 cosas más agregaría. Y una experiencia colectiva, sí. Agrego. Colectiva. Sí. Yo agregaría otra cosa más, que es la mejora de las condiciones materiales de la vida de las mayorías. Que eso es claramente herencia del peronismo. Y que no lo hizo el menemismo, que también está dentro del peronismo, no lo hizo Milei, no lo hizo el radicalismo. El kirchnerismo mejoró las condiciones materiales de la mayoría de la población argentina. Y después, lo que sí creo, que a diferencia de otras interpretaciones peronistas, tuvo algún, yo diría, no sé si coqueteo es la palabra, porque coqueteo es una palabra sonsa, tuvo como cierta fricción o contacto con el progresismo que le permitió ampliar la base del peronismo. A ver, voy a poner un punto ahí, Hernán, si me permitís. Porque ahora está, y todos suscribimos con matices, estamos refutando toda la cultura progre o la cultura woke y la estamos revisitando
Sí. Y estamos ecualizando esa experiencia. Pero en los inicios del kirchnerismo, Sí. el progresismo dotó al peronismo y al kirchnerismo de una agenda. Es una tontera. De una agenda. Que no tenía. Casi de un programa que no tenía. ¿no? Yo que soy de la tercera posición. ¿Cuál sería la tercera posición? Ser peronista. Creo que hay una cuestión que tiene que ver con la tontera de ser progre y la tontera de ser antiprogre. ¿Por qué? Primero, porque el progresismo le aportó. Digo, la mucho. Reforma de la Corte Suprema, que es una de las cosas que más se le celebra a Néstor Kirchner, no era una agenda del peronismo, era una agenda que venía de, llamémoslo, si fuese un diario, página 12. Sí, pero también el matrimonio igualitario, ¿no? O la ley de medios. O la ley de medios. Por eso digo, pero además hay toda una cultura argentina, urbana, que había estado alejado del peronismo hasta los 70, que entra a los 70 al peronismo por la izquierda peronista, que se desvinculó del peronismo con el menemismo, pero que después, que fue lo que el delito del lesofrepasismo, digamos, ¿no? Que después ingresan vuelven al peronismo de la mano del kirchnerismo y engrosan de alguna manera las filas del peronismo, ¿no? Si no hubiese existido el fracaso del... ¿Cuál es el problema del progresismo en realidad? ¿Cuál? Su intensidad. Te estás tomando un vino muy caro, ya no sos peronista. Digo, pará, porque vos hace 15 minutos no eras peronista, yo soy peronista y tengo la posibilidad de tomarme el vino que se me canta, así que no me corras con el peronómetro, porque llegaste recién al peronismo. Entonces, esa lógica de, no, porque la CGT finalmente es de derecha. Bueno, pará. A estos muchachos de la CGT hace 70 años que están peleando dentro del peronismo, manejan los tiempos, saben cuándo apretar, saben cuándo negociar, saben cuándo la cosa viene muy dura. Vos recién llegaste, tratá de no decirnos a gente que tiene muchísima experiencia en el peronismo cómo actuar dentro peronísticamente, porque quedás como un disfrazado sin carnaval. Entonces, el problema del progresismo es que a veces actúa como un disfrazado sin carnaval diciéndole a los demás lo que tiene que hacer. Hay una suerte de supremacismo progre. Sí, hay una cosa de supremacismo progre. Pero también hay un problema en el antiprogresismo, que es el tipo que niega absolutamente todo lo que ofrece el progresismo sin saber que el propio Perón... Hoy es un demérito. Sí. Hasta te diría que podés descalificar a una persona diciéndole sos progre. Progre, como si fuera un... Sí. Pero hay otra también, digamos, exageración para mí, que es el tipo que cree que el peronismo nunca fue progre. Digamos, que el peronismo nunca tuvo políticas progresistas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué si no es progresista el reconocimiento de los hijos naturales que terminó con la bastardía en la Argentina? Primer gobierno de Perón. ¿Qué es el divorcio en 1954 sino una clara política de derechos civiles y derechos individuales progres? Digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas exageraciones que tienen que ver más con eslogan, con formas de querer cooptar nuevas formas de pensar el peronismo, pero que lo entiendo desde el punto de vista de acumulación política, pero yo no tengo que acumular política para nada. Yo soy peronista y pienso el peronismo y escribo sobre el peronismo y lo vivo y lo quiero, además, lo amo, porque me parece que es una forma de ser argentinos el peronismo, ¿no? Entonces, pero digo, creo que hay sonceras que tienen que ver con las exageraciones, que para mí no son conducentes para la construcción del movimiento nacional y popular. Todo tipo que te dice el peronismo es esto, te está chamullando. ¿Cómo? Claro, todo tipo que te dice el peronismo es esto, te está chamullando. O el peronismo es una infinidad de posibilidades. Significante vacío se dice. Sí, pero el peronismo fue muchísimas cosas. Hay un peronismo para armar, porque el peronismo es Ritondo y Cristina. Por si quieres vas a decir a un compañero que no es peronista porque es un poco progre, porque es un poco facho. Yo qué sé, ¿quién soy yo para decir quién es compañero y quién no, quién es peronista? El que se siente peronista es peronista. De hecho, para vos Scioli, por ejemplo, ¿es peronista? Sí, a su manera sí. Por supuesto no me gusta lo que hace. Digo... Él se define como el primer
peronista libertario. Sí, es como el famoso en qué momento pasás tanto de la línea que ya no sos lo que sos. Bien. Eso es cierto. Pichetto sí, pan y queso. Sí, es medio raro entrar en nombres, pero yo... No, bueno, pero al final del día... Pichetto fue uno de las mejores espadas del kirchnerismo y también fue un gran dirigente dentro del menemismo. Digo, ¿de dónde le decís a Pichetto que no fue peronista? Claro. Ahora creerá que el Pero peronismo pregunta. No hay un no hay punto... un punto, un límite. No hay un punto de inflexión porque yo entiendo que puede haber disensos, matices, entiendo todos los perones que describiste, pero terminó siendo candidato... Igual Perón es mucho más coherente de lo que nosotros creemos, más allá de todas sus estrategias pragmáticas. Más allá de sus movimientos tácticos. Sí, de hecho cuando uno lo revisa con la historia para atrás, ¿no? Y hasta tenía mucha más claridad que sus contemporáneos. Pero te pregunto... No sé si leíste el libro de Juan Manuel Abalmedina, Conocer a Perón. Sí. Yo escribí el prólogo, tuve el honor de escribir el prólogo, y es un librazo porque te explica que Perón es un hombre que tiene convicciones, que las tuvo siempre y que lo que sí tuvo es movimientos tácticos. Sí, eso sí es muy interesante en ese sentido. Pero vos me vas a hacer una pregunta. Sobre Pichetto. Sí. Digamos, no para personalizar, pero Pichetto, como bien vos describís, fue un hombre muy importante en términos parlamentarios, con Menem, con Duhalde, con Kirchner y con Cristina. Sí. Pero muy importante, no importante, muy importante, ¿no? Tanto así que el tipo controlaba el Senado, una de las cámaras parlamentarias. Y terminó juntándole los votos a Macri y siendo el vice de Macri. Sí. Ahí no hay un expediente que no se resuelve con somos todos peronistas. En mi forma de interpretar el peronismo, hay un momento en el cual si vos te pones en contra de un peronista, dejá de ser peronista. En mi peronismo. Pero lo que tengo que pensar yo es que en realidad yo no soy el dueño del peronismo. Tu peronómetro funciona así. Claro, yo no soy dueño del peronismo. ¿Te digo cuál es mi peronómetro? ¿Te interesa? Sí, déjame terminar esto. Pero ¿cuál es el peronómetro? ¿Quién lo maneja? Lo manejan las mayorías. Si las mayorías eligen una conducción determinada y esa conducción determinada deja fuera a Pichetto, y Pichetto deberá dejar el carnet. Si esas mayorías eligen a Pichetto, capaz deberé dejar el carnet yo, o no, capaz Pichetto viene y me dice, no, Brienza, renegociemos, repensemos, reflexionemos sobre lo que vamos a hacer y lo vemos, lo discutimos. Estás queriendo decir, interpreto esto, Hernán. Sí. Estás queriendo decir que en el 19, si la fórmula Macri-Pichetto ganaba, el que no eras peronista eras vos. Sí, posiblemente, sí. Vos no eras peronista y Pichetto sí. Sí, pero tiene esa dinámica el peronismo. El peronismo tiene la dinámica en la cual vos hay un momento que decís, che, bueno, esto me parece que se está escapando de lo que es el peronismo histórico, el peronismo... que hay mucha diferencia entre el peronismo doctrinario y el peronismo táctico o el peronismo pragmático. Nos pasó con Menem. A muchos nos pareció que Menem se iba y se alejaba demasiado del... ¿Sos un poco menemista tardío? No, al contrario, no. Lo que sí reconozco es que el menemismo fue una respuesta peronista a la tercera crisis de modernidad que tuvo la Argentina. La primera fue en 1880 con la División Internacional del Trabajo. La segunda fue la caída del Imperio Británico y la sustitución de importaciones, la industrialización por sustitución de importaciones, que llegó al peronismo. La tercera crisis fue la globalización. Y la caída del muro de Berlín. Claro, y el peronismo trató de dar una respuesta a eso. Yo, ¿sabes cómo lo analizo quizás? Los resultados. Los resultados. ¿Mejoraron las condiciones materiales de vida de los trabajadores y de los pobres? Bueno, el menemismo no lo hizo. ¿Puedo negarle al menemismo un análisis de tipo peronístico sobre lo que pasaba en los 90? No, no se lo puedo negar. Al final del menemismo, ¿mejoró las condiciones de vida de los trabajadores? Solamente si estabas muy adentro del modelo, pero dejó afuera al 30% de la población. Sí, igual hoy vas con el dron de la historia, Hernán, y le sacás una foto al último día de la presidencia de Menem, y la traes al presente, era un país mucho mejor que este. Sí. Mucho mejor que este. Sí, pero pasó de la Rúa, digamos, ¿no? Sí. Pasó Macri, ¿no? Pasó incluso creo que la imposibilidad o esa cosa
la impotencia del gobierno de Alberto, que para mí fue, alguien que lo dijo con todas las palabras fue José Pablo Feynman, ¿no? Dijo, no puede haber un gobierno peronista con trabajadores pobres. No dijo que no puede haber un peronismo con pobres, porque digo, la pobreza estructural es un problema, pero lo que no puede haber es trabajadores que ganen salario por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es algo que es indiscutible, ¿no? Hernán, no sé si coincidís que la experiencia kirchnerista fue la experiencia transformadora más importante de nuestra historia contemporánea, que somos parecidos. Sí. ¿En qué año naciste vos? El 71. El 71, yo soy del 70. De nuestras vidas... Sos mucho más grande. Yo tengo un año más grande que vos. De nuestras vidas fue lo más transformador de todo. Podemos coincidir, ¿no? Porque además tenemos esa afinidad. Otras personas, obviamente, si sentamos a otra persona acá, tendrán otra mirada. ¿Por qué el kirchnerismo elige a Scioli? O sea, elige al cuadrante a la derecha, para sintetizarte. Elige a Alberto, el cuadrante a la derecha. Y elige Massa, el cuadrante a la derecha. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo es ese sistema de toma de decisiones? Yo, más que los nombres propios, el instante, ¿cómo se decide? ¿Con qué variables se decide? Porque creo que lo que está en discusión ahora también tiene que ver con eso, ¿no? La discusión con Axel. Sí, yo creo que tiene que ver con la lógica de los vientos de la historia, con el cambio de la fortuna. Yo creo que en algún momento se interpretó que las mayorías intentaban frenar el proceso de transformación del kirchnerismo. Bien. Entonces lo que pensaron es, bueno, si hay que frenar el proceso de transformaciones, porque avanzamos mucho con algunas cuestiones que tienen que ver con algunas agendas progresistas, algunas agendas de transformación. Había que bajar la marcha. Con la pelea con Clarín, con la pelea con los sectores de poder, con los poderes reales. Bueno, si es posible que sea necesario un momento de reequilibramiento de fuerzas en el cual gobierne alguien del peronismo que pueda recuperar el diálogo social, aflojar un poco las tensiones y mantener un equilibrio. Vos pensás que priista. ¿Te acordás cómo gobernaba el PRI? Un presidente de izquierda, un presidente de derecha, un presidente de izquierda, otro presidente de derecha. Y así estuvieron como 60 años. No había reelección y había una regla que es terminar tu mandato y te vas a la quinta. ¿No? El peronismo no es eso. No. Primera cuestión, ¿no? En su historia el peronismo es liderazgo fuerte y demás. O sea, vos pensás que la decisión es eso, digamos. Yo creo que tuvo que ver con eso. Y además, siempre, qué sé yo, se condena mucho al menemismo, pero no se condena mucho a la sociedad, ¿no? Digo, al menemismo y no a la sociedad. Sí, claro. Por ejemplo, todos pedían la privatización de Entel, la privatización de gas del Estado, de las empresas públicas que no servían para nada. Sí. Una vez que se privatizaron, se hicieron todos los distraídos. No, yo no sabía lo que pasaba. Con el 2015 pasó algo parecido, ¿no? La sociedad de alguna manera estaba buscando candidatos que fueran candidatos apacibles, ¿no? Candidatos que no generaran... Que muy bien lo entendió Durán Barba y se lo hizo decir a Macri, ¿no? Yo no voy a cambiar nada de lo malo, no voy a cambiar nada de lo bueno, sino que voy a cambiar solamente lo malo, ¿no? Y la sociedad de alguna manera estaba pidiendo ese atemperamiento de la intensidad. O sea, lograron convencer a Cristina de que tenía que moderarse. Yo creo que a Cristina no la convence nadie, no se convence sola. Yo creo que es la política más interesante que tiene este país desde los últimos. Bueno, me refiero a que Cristina hizo propio tus argumentos. No, yo creo que yo creo humildemente que pensó eso. Y hoy estoy tratando de interpretarlo. Por eso, a mí es una interpretación, para decir de un modo generoso, bastante indulgente, te quiero decir, la tuya. No, puede ser, sí. No puedo no ser indulgente con Cristina. Es con la única persona del espectro político. No me refería a Cristina. Al cual yo respeto intelectual y personalmente. No me refería a Cristina persona, sino a sus decisiones. Que me hacía precisión sobre las decisiones de Cristina. Con el partido terminado es fácil pensar, pero ¿a quién hubieras puesto en el 2015? No, yo a Capitanich. insisto. Pensemos en esa, ¿no? Podemos elaborar un montón de. Tampoco ganaba. Sí,
lo cierto no se ganó. Lo cierto es que, haciendo propios tus argumentos, Hernán, de Sí. la sociedad está buscando algo moderado, se ganó y se hizo... Sí, se hizo un mal gobierno. No, mal gobierno es, a mi modo de ver las cosas, Hernán, mal gobierno es un modo demasiado benévolo de... La peor experiencia política de democracia fue la de Alberto Fernández. No, 50.000 millones de dólares de deuda externa. Pero como del experiencia macrismo política, para mí lo de Alberto fue... Está bien, sí, como experiencia Me política, refiero sí, pero no como gobierno. no dije gobierno, Está dije bien, no, experiencia sí, política. estoy de acuerdo. Para mí fue peor el de la Rúa, que terminó con muertos. Como experiencia política. Cuando digo experiencia política es el mandato que recibís, la fuerza electoral, la fuerza histórica y el resultado. Sí. Como Sí, experiencia política, el de El Alberto... agotamiento en el cual terminó y la soledad en la cual terminó Alberto habla de la gran frustración que fue esa No, experiencia. no solo eso, sino el saldo que hace la sociedad. O sea, Y el después de Alberto, mirá. El daño que le hace a Cristina. Después de Alberto, ¿quién? Ese kirchnerismo. Después de Alberto, Sí, imagínate el saldo que toma la sociedad Es entendible en algún punto. En algún punto es entendible, en otro no. Digamos, ¿en qué parte es entendible? La gente estaba hinchada la bola del kirchnerismo en términos académicos en el 2015, quiso cambiar lo malo y dejar lo bueno, estaba cansada de la grieta, estaba cansada de la intensidad política, estaba cansada de que lo obliguen a militar todo el tiempo, ponele. Entonces dijo, bueno, vamos a probar por alguien que me promete poco cambio, que me promete cambiar lo malo pero dejar lo bueno. Votó al macrismo por muy poquito, por un pelito. Bien. Ganó el macrismo, hizo un mal gobierno. ¿Qué hizo la gente? Vio a Cristina y dijo, vamos de vuelta con el kirchnerismo. Lo pone en Alberto, que me asegura que no va a haber grieta, que va a haber una tranquilidad, que va a haber menos intensidad. Me parece perfecto. 48-49% de la gente votó a Alberto y a Cristina. El gobierno fue malo, digo, y la gente que dijo, yo no voy a volver a votar a Macri, pero tampoco quiero votar a este gobierno que fue malo. ¿Qué hago? Y voto a este. Y yo no sé si todo el votante de Milei es un votante que ha leído a Rothbard, a Hayek, claramente a Mises. No son anarcolibertarios, son gente que está hinchada desde su hiperindividualismo o de su individualismo o de su experiencia política. Está hinchada, estuvo hinchada a los quinotos de lo que le proponían en ese momento y bueno, pruebo con esto. Por supuesto que una vez que vos votás algo, te tenés que hacer cargo. Y yo creo que la sociedad tiene que hacer cargo de lo que votó. Y ahora no tiene que venir a decir, yo no sabía, yo no lo voté, como hacen siempre. Yo creo que ahora tiene que hacerse cargo. ¿Vos sos de los que crees que el pueblo nunca se equivoca o que se equivoca? Yo creo que esa es una frase prescriptiva. Que el pueblo nunca se equivoca. Es decir, cuando habla no se equivoca. Ya está. Lo que sí yo puedo decir que hay veces que votó bien o veces que votó mal. ¿Cuándo te equivocaste vos votando? Yo con De la Rúa. Estaba muy cansado del menemismo como experiencia vital. Yo milito en el peronismo de los 13 años con mucha intermitencia. Había hecho campaña por Cafiero, eran pibes, ¿no? Había hecho campaña por Menem y pensé que el regreso de Menem iba a ser el regreso de un peronismo más tradicional. Me enojé mucho, me sentí muy decepcionado del menemismo. A todos nos pasó lo mismo. Mi primer voto presidencial fue Menem también. Sí. Venía el Tigre Lozano, ¿no? Sí. Y creo que siempre busqué igual alternativas peronistas, ¿no? En el 91 creo que voté a Fermín Chávez, en el 95 a Bordón, después voté al Chacho Álvarez, ¿no? Hasta el momento en el cual el Chacho cometió el gran error que fue para mí aliarse con el radicalismo y hacer esa alianza, porque sacó a Menem, pero puso algo peor. Y yo creo que incluso si uno mira al Duhalde desde la historia, yo creo que Duhalde hubiera sido el hombre del 99, porque hubiéramos salido del menemismo de forma ordenada, con una capacidad de control, no de control, sino de
de control de daño que el peronismo Era el candidato que proponía salir de la convertibilidad. salir de la convertibilidad. Pero yo estaba enojado con el menemismo por su no peronismo, no por las cosas con las cuales se enojó el progresismo, ¿no? Que son la pizza con champán o esas cosas. A mí las cuestiones estéticas del menemismo no me molestaban. A mí lo que me molestaban eran las privatizaciones, el abrazo con Rojas, que la gente... La ruptura que tuvimos con mucho es el indulto. Sí, el indulto. claro. No, el indulto. Sí, la ruptura fue el indulto para mí, ¿no? Sí. Eso fue... Sí. Yo era un votante. Me estaba olvidando de eso. Sí. El indulto fue el parteaguas de un sector importante, ¿no? De lo que significaba en aquel momento. Volviendo a Cristina, ¿no? ¿Por qué no fue ella? Porque, a ver, vamos a contarlo de esta manera. Rafael Correa. Ahora en el 23. En el 19 y en el 23. Ya son dos penales que no elige patear. No, en el 23 creo que perdía. Pero vamos a desarrollar un poco la condición de liderazgo. Porque el líder, ¿no? Sí. Es una avenida de dos manos. Sí. Reclama y ofrece, ¿no? Por eso ocupa el lugar de líder, ¿no? Yo voy adelante, represento a todos ustedes y es una responsabilidad grande. Vamos un poco a los casos de América Latina, más allá de los matices y demás, más sé que vos seguís la política de la región. Rafael Correa se levanta a la mañana y se va a dormir a la noche pensando en una sola cosa, en volver a Ecuador como presidente. Sí. ¿No? Está exiliado entre Bruselas y Ciudad de México, Bruselas, tratando de organizar al correísmo como para volver. Si pone un pie en Ecuador, Sí. lo detiene. Bolivia, conoces el caso de las disputas que está habiendo Sí. entre Evo y Lucho Arce. Sí. La semana pasada Una manifestación. le cortó el país. Sí. Evo Morales, Lucho Arce queriendo proscribirlo a Evo Morales, que quiere volver a ser presidente a como dé lugar. Bueno, estamos hablando de personas. El caso de Lula. Lula, estando preso, no proscrito, preso. Sí. En un país donde hay sí una ley que se llama ley de ficha limpia, lo cual, estando preso, no puede ser candidato a ningún cargo, cosa que acá no existe exactamente. Tuvo 580 días e hizo todo lo posible. Pasó un cáncer, Sí. se le murió la mujer, se le murió el hermano, se le murió el nieto de 7 años, volviendo. Y Cristina jugando a los naipes. Sí, yo no sería tan cruel. Digamos. Tiene problemas familiares, tiene persecución política. Digamos, a Cristina le tiraron todo el Estado en contra. Y eso es algo que también hay que pensar al peronismo, ¿no? El peronismo de los 80 años que tuvo. ¿Y eso de vida, no le pasó a Correa, no le pasó sí, a Lula? pero lo que ¿No le digo pasó a es Evo? que no jugó a los naipes, le tiraron el Estado en contra a Cristina. Como se lo tiraron siempre al peronismo. Al peronismo le tiraron 18 años de corrupción y 7 años de dictadura. Y después el alfonsinismo quiso también romper la estructura sindical como quiere hacer ahora Milei, ¿no? O sea, el Estado cuando no es gobernado por el peronismo, la mayoría de las veces está en contra del ¿Qué peronismo. impedimento tenía en el 19? En el 19 yo creo que primero estaba en pleno proceso de judicialización. No, a diferencia de Lula, a Lula el poder real le pidió que sea presidente. ¿Por qué? Porque de alguna manera Después. sabía que Eso, era después de Bolsonaro, Sí, no. sabía que era el equilibrio necesario. A Cristina nunca el poder real le pidió que sea el equilibrio. A Perón sí le pidieron que lo fueron a buscar para que reequilibre el quilombo que había entre la izquierda y la derecha, entre las organizaciones político-militares y la dictadura militar. A Perón lo fueron a buscar para que calmara la situación. Y, a Cristina todavía no la fueron a buscar para que calmara la situación. Y eso es algo que también en el 2019 estaba muy pronto esa sensación. Y además hay algo que dije al principio de la charla, que hay que ver la voluntad política también de los líderes, ¿no? Digo, ¿quiere Cristina volver a ser presidenta? ¿Quería Cristina volver a ser presidenta? Y eso es algo que también hay que pensar mucho respecto de la humanidad de los líderes. Ahora, el gran problema con eso es, si yo no quiero, ¿cómo construyo sin obturar? ¿Y vos pensás que Cristina está en ese dilema? Creo que están un poco en ese dilema. El dilema del kirchnerismo es un poquito la obturación, ¿no? Digamos, ¿de qué manera? ¿La obturación de quién? La obturación del
pasado, del pasaje histórico, digamos, ¿no? Digamos, bueno, voy a gobernar yo quiero gobernar, quiero ser presidente yo. Si yo quiero ser presidente, tengo que hacer irme a la villa a ver al cura. Cristina hizo una caminata en el municipio más importante que tiene la Argentina, que es La Matanza, Sí. el municipio de La Matanza. Bueno, eso es un signo de que quiero jugar. Posiblemente. O quiero obturar, ese es el problema. Te Si voy a no- decir una cosa, que si no te no quiero ofendas, ser- no, Hernán. no, yo no Eso me es, por nada. puede ser, no. Es Marcarle jugar a los la naipes. cancha- Es marcarle- volver a jugar a los marcarle naipes. la cancha a Kicillof, ponele. Es volver a jugar a los naipes. Es volver a Sí. soy, no soy, juego, no juego. bueno, es que eso es obturar. A ver, Juego, no juego, soy o no soy, es parte de la obturación te histórica. aclaro algo. Yo creo que Cristina tenía que ser candidata en el 19 y lo dije, en el 23 y lo dije. Yo creo que en el 23 perdía y no se podía dar el lujo de perder. Eso es lo que yo pienso. Porque un líder no pierde. Pero es mi opinión peronística. Para mí un líder no pierde. Para mí un líder Errado. peronista no pierde. Pero salvo el caso de la Sota, que perdió varias elecciones y ¿Y después Lula ganó. dónde lo pones? Es que Lula no es peronista. En el peronismo vos perdés Ah, y te pasan, te ponen te ponen en el nicho, ya está. Digo, no podés perder en el peronismo. ¿Cuántas elecciones nacionales ganó Néstor Kirchner? Y ganó la única que jugó. ¿Cuál? Que fue la del 2003. Sí, ¿cómo salió? Y la ganó porque en ¿Pero cómo salió? En el balotaje no jugó. ¿Pero cómo salió? Salió segundo, pero eso. Ah, sí, bien. pero lo que pasa que Y la después ganó cuando- en el balotaje. Y en el No, 10 pero espera. No, porque esta pregunta te salió un poquito de agua que yo también tengo un poco de sed. Estás pidiendo agua, estás pidiendo agua, Maduro No, knockout. No, ¿por qué digo esto? Porque. ¿Y en el 2009 cómo salió? No, pues esa es una elección que. Pero Pará, ¿no pará. era que los peronistas no, pará. pierden? No, las no. dos elecciones No, pará, que pará, participó pará. Néstor No, Kirchner, estás perdió haciendo las dos. trampa. No, Estás haciendo trampa. matemática. Porque- no, porque la primera Vos vuelta. yo- La primera vuelta vos perdés 1-0. ¿No? Vos vas a jugar Pero ganó o perdió. a Chile. No, vos vas a jugar a Chile y perdés 1-0. Volvés a jugar al Monumental y los de Colo Colo no vienen porque se achicaron. Está Entonces vos quedás como líder indiscutido Está porque, bien. ¿por qué? Por abandono del otro. Y en el 2009, ¿con quién perdió En el Kirchner? 2009 el kirchnerismo estaba en grave crisis. Sí. Lo que pasa Pero que ganó o perdió Néstor. Lo que pasa es que dieron un salto para adelante que nadie se lo imaginó. Ah, ¿no? entonces no es perder, hay que No, dar el sí. salto para adelante. Ya habían ganado la selección del 2007. Ah, está bien. El tema es, digo, más allá de la cuestión Mm. de ganar o perder las elecciones que son de medio término, es qué hacer con tu gobierno. Digo, Lo que tenés que ganar son las ejecutivas, las legislativas. Solamente marcan un termómetro. Digo, pero así pienso yo, digo, no estoy diciendo que, No, está bien, está que bien. todos piensen. Me imagino que a la legislativa próxima no vas a ir a votar entonces, ¿no? Vamos. Sí, a mí las legislativas son solo un termómetro. Claro, está bien. Digo, pero. Sí, ¿cómo no voy a ir a votar? Es No, una yo- chicana. Es una Está bien. chicana. No. Yo creo que bueno, hay una idea ahí del peronismo y el triunfalismo que al final del día No, es muy cruel el no peronismo termina, con el que pierde. no termina de verificar. Eso es falso, hay otros ejemplos más. Te puedo traer el ejemplo que vos traes al presente, con el cual coincido, te quiero aclarar, Hernán, que es el ejemplo de Duhalde. Duhalde pierde en el 99, vuelve en el 2002 como presidente parlamentario, llámelo, y termina siendo, para mí, mucho mejor presidente que expresidente. Duhalde. Sí, estoy de acuerdo, sí. Fue un presidente que cuando vos lo... Tuve la oportunidad de hablarlo con él alguna vez en la radio también. Sí. Duhalde es como el presidente de la transición española, ¿no? Como Adolfo Suárez. Suárez. Que es el tipo que permite que lo viejo, que era el menemismo en ese caso, pudiera... La sensación que tengo con Sí. Duhalde, Hernán, es que si se hubiese quedado ahí, hoy sería un tipo muy reivindicado en la historia. Yo Después volvió a la lucha... Yo creo que el problema fue en la forma en que enfrentó al kirchnerismo. Lo enfrentó por derecha, innecesariamente. Cuando podría por ahí haber marcado su opinión o dar su consejo
desde un lugar más de centro. Porque cuando él tiene una frase muy desafortunada que dice, bueno, yo quiero un peronismo que estén todos, los que aman a Videla, los que están en contra de Videla. Bueno, Ahí fue como fue predictivo, ¿no? Sí, pero fue como complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el fenómeno Moreno? ¿Cómo lo ves vos como un peronólogo? Sos así. No, a mí me interesa Moreno. Siempre, ¿Sí? Sí, me interesa. Pero lo ves como un... Primero que creo que es un gran apóstol de un peronismo tradicional. Y eso es bueno. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque recuerda y enseña cosas que por ahí están olvidadas del propio peronismo. No sé qué capacidad tiene de conducción y no sé qué capacidad tiene de, yo diría, de convocar al diálogo o al acuerdo, ¿no? Porque como tiene una mirada un tanto morenista del peronismo y el peronismo pasa un poco por él, que es el único peronista, si no está de acuerdo con él no sos peronista, entonces se complica un poco la construcción del armado político. ¿Qué cosas que dice Moreno coincidís? No, en muchas. Incluso yo sé, te voy a arruinar el programa, pero yo coincido en algunas cuestiones que plantea sobre Villarruel. Te cagué, ya sé que te cagué, pero yo prefiero una oposición, un nacionalismo de derecha y no un anarco-libertario o un liberalismo cipayo. Ya lo sé que no te va a gustar lo que te digo. No significa que me caiga bien Villarruel, ¿eh? Estamos rayando el barrilete ya. No me cae bien para nada, pero lo que digo es, hay un diálogo posible sobre la oposición, sobre cosas que no habría que transar. Por ejemplo, yo no transo en que se vacíe el Estado. Yo no transo con que las Malvinas deban ser enajenadas. Yo no transo con que la plataforma marítima de la Argentina tenga que ser un queso gruyère para que las grandes potencias hagan sus negocios y a nosotros nos dejen pobres. Yo no transo en que Argentina sea solamente exportadora de materia prima, y en eso soy muy nacionalista. Y todo aquel que no transe en esas cosas, para mí tiene un nivel de diálogo mayor que aquel que cree que la patria no existe y que la nación no existe. Yo no entiendo cómo un peronista puede apoyar y sostener a Milei. Es una contradicción en sí misma. Yo no lo entiendo. Vos si querés llamate peronista, pero estás apoyando a un tipo que está en las antípodas del peronismo y que odia al peronismo, pero no es que lo odia, y esto es interesante de Milei. Milei no odia al peronismo por la supremacía racial típica del antiperonismo. Al contrario, Milei no es un supremacista racial. Milei odia al peronismo por su estructura política e ideológica, porque el peronismo lo que hace es intervenir en la economía. Y como el peronismo interviene en la economía, lo que hace es impedir las libertades del mercado, que son tradiciones, no tradiciones, sino fuerzas invisibles que acomodan la economía. Entonces, esa lógica... ¿Cómo entra esta mirada que tenés sobre Villarruel y el apoyo que ella tuvo al Rigi? No, por eso, yo creo que ella se equivoca en eso. Creo que cuando ellos apoyan un Rigi determinado, lo que hacen es sacar las patas de ese nacionalismo. Bien. Por eso digo, ¿a mí me gusta Villarruel? No. Lo que digo es que me parece más interesante dialogar cuestión por cuestión con una oposición nacionalista de derecha que con un anarcoliberalismo. Nada más, es eso. Ahora, si vos me preguntás sobre la cuestión de los derechos humanos y los 70, estoy en las antípodas de Villarruel. Pero también hay que reconocer que Villarruel toca el timbre en una laguna discursiva que tiene el propio peronismo y que alguna vez el peronismo va a tener que discutir. ¿Qué pasó entre el 73 y el 76? ¿Qué pasó de los dos lados? ¿Qué pasó con el asesinato de Rucci? Pero también qué pasó con Ezeiza, y también hay que discutir qué pasó con la AAA y qué pasó con si hubo represión ilegal o no entre el 74 y el 76. ¿No? Eso hay que discutirlo, hay que debatirlo, porque si no queda en la nebulosa y no podemos cerrar esa etapa. Y yo creo que eso hay que discutirlo con honestidad. Esa herida está abierta. Sí, hay que discutirlo con honestidad intelectual.
Porque el peronismo ahí también, con la AAA, hizo cosas del Estado que son espantosas. Y que no lo vamos a decir, no lo vamos a pensar, no vamos a reflexionar sobre eso. Yo conozco cientos de personas que fueron exiliadas entre el 74 y el 76. Y esto contrariamente a lo que uno podría pensar, lo deja mucho mejor parado a Perón que lo que la mayoría cree. Porque la AAA y la represión ilegal instalada por López Rega es después de la muerte de Perón. Porque Perón lo que hace es judicializar a las organizaciones político-militares. ¿Qué es lo que hace? Reforma el Código Civil, el Código Penal. Y dice, che, las actividades que tengan que ver con organizaciones similares al terrorismo deben ser punidas por la policía y la justicia. Digo, ¿qué es lo que hace Perón ahí? Lo que dice es, el ejército no se mete en la represión ilegal. No son bandas parapoliciales las que tienen que reprimir a las organizaciones político-militares. Lo que tiene que reprimir es el Estado institucionalmente. Es el caso de las Brigadas Rojas de Italia. Utilizamos el Estado institucional para reprimir algo que no está del todo bien. ¿Y qué es eso que no está del todo bien? Y lo digo irónicamente. No está del todo bien matar a un dirigente sindical. No está del todo bien tomar el cuartel de Azul. No está bien en democracia eso. Y eso hay que discutirlo, porque si no, agrandás el discurso de ellos, que es, como no discutís esto, el golpe de Estado está bien. Te estaba a punto de preguntar si hubieses militado en la década del 70, si hubiese estado en la tendencia o en la JP Lealtad, pero me lo acaba de responder. No, contrariamente a lo que vos pensás, yo hago una gran reivindicación de la izquierda peronista. Es quizás la interpretación estéticamente más interesante del peronismo. Pero creo que hay que revisar esa historia. Hasta el 25 de mayo del 73 peleas contra una dictadura militar. La Constitución Nacional incluso te decía, la vieja, ahora la cambiaron, creo que en el artículo 22, no me acuerdo, decía, todo ciudadano tiene el derecho a levantarse en armas cuando la Constitución está en peligro. Por lo tanto, si había una dictadura militar, vos tenías la obligación como ciudadano de poner al régimen de la Constitución Nacional. El problema es que pasa la noche del 25 de mayo del 73, donde van a liberar a los presos sin esperar el acuerdo que tenía Perón con Balbín de una ley de amnistía que iba a ser el miércoles siguiente. El de Botazo. Claro, el de Botazo lo que hace es algo de facto que va por encima de la institucionalidad. Y lo más interesante del Perón del 73 es su mirada institucionalista. Dos cosas tiene Perón muy interesantes ahí. Una es la lógica de la unidad nacional no sonsa, y otra es la institucionalización. ¿En qué sentido la unidad nacional no sonsa? Yo no creo que sea posible la unidad nacional con aquellos que quieren exterminarte. Yo no creo que sea posible la unidad nacional con aquellos que quieren solamente enriquecerse ellos y que la mayoría se empobrezca. Pero creo que hay partidos mayoritarios, y lo sabía en aquel momento más todavía, que eran el peronismo y el radicalismo, que podían generar una mayoría absoluta que impidiera el golpe de Estado y que impidiera la pauperización de la sociedad argentina. Y al mismo tiempo que morigerara la acción de las organizaciones político-militares. Que hay algo que hay que plantear, ¿no? Digo, Montoneros el 25 de mayo dice que, bueno, que ellos se retiran de la lucha armada. Está bien, cometieron errores en el medio, ¿no? Errores y horrores. Entre ellos Rucci, ¿no? No quiero dejar de preguntarte por el conflicto que se está viendo a cielo abierto al interior del kirchnerismo entre la Cámpora y Axel. ¿Qué observas? Para mí es absolutamente innecesario. Y es incomprensible. Y es gente grande. Marean a la propia tropa. Es algo que no deberían estar haciendo. Y si lo quieren hacer, explíquenlo. Algo que no está muy acostumbrado el kirchnerismo a hacer es explicar. Digamos, decir por qué hace lo que hace, por qué hace tanto el kirchnerista Axel como el kirchnerista Cristina Máximo hacen lo que hacen. Creo que deberían explicar. Creo que cuando sobran la situación y se mandan pataditas pero no explicitan el conflicto, lo que genera es un alto grado de hastío en la propia
en el propio kirchnerismo. Mira, yo doy clases hace 8 años para 20 y pico, 30 personas que nos reunimos todos los miércoles a discutir textos políticos. Vinieron por mí en el 2016 a recibir clases, por lo cual imaginaban un hipercristinista, ¿no? Y la mayoría era hipercristinista. El miércoles pasado tuvimos una discusión donde de los 25, 10 estaban muy molestos. ¿Con qué? Con Cristina. ¿Por qué? Porque no entendían lo que pasaba. No entendían por qué se peleaban con Axel. Por supuesto, otros 10 estaban diciendo que esa pelea no existía, que bancaban la situación de Cristina y que el peronismo también tenía internas y que había que ver qué hacía, por qué Cristina o Máximo se enfrentan a Axel, ¿no? Digamos, pero hay que tener cuidado, porque si no explicás, tu propio capital político se debilita. Y me parece que yo podría hacerme el distraído, pero me parece que hay que alertar sobre estas cosas. Hay que alertar sobre lo que está pasando con las propias dirigencias, ¿no? Sí, sos un hombre... Yo te aclaro que no hablo con nadie, ¿no? Bueno, pues sos un conocedor de los protagonistas, conoces a Cristina, Sí, conoces sí. a Axel, conoces Sí, menos a Axel, a a Axel Maxi- menos. a bueno, pero los conoces. Sí, tampoco te creas que... No, Yo soy medio un personaje muy extraño. Digo, primero porque soy leal al peronismo, pero al mismo tiempo tampoco soy exageradamente obsecuente, ¿no? Digo, si veo algo que me parece que está mal, lo digo. ¿qué explicación encontrás a esa discusión? Creo que hay un problema de... ¿La lapicera es por esto? No, es algo un poco más profundo. A ver. Que para mí es la lógica de la conducción. Digo, que en el peronismo, si vos desafías la conducción, estás generando una crisis en la conducción. Entonces, no podés ¿Y permitir... quién desafía la conducción? Yo creo que Axel desafía de alguna manera la conducción cuando hace su propio juego. Pero es imposible no desafiar la conducción si vos tenés un juego propio. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, en algún punto, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las tácticas para hacer? Bueno, vos podés obturar que salga lo nuevo. ¿Quién está obturando que salga? No, por ejemplo, si yo fuera Cristina, obturo que Axel crezca porque tengo mi propio proyecto político, que es o Máximo presidente o yo presidente. La otra cosa que puedo hacer, en vez de obturar, es condicionar el ascenso de Axel. Eso también puede pasar. La otra cosa que puedo hacer es no obturar y dejar que Axel crezca, a ver hacia dónde va, qué junta, qué nuevas interpretaciones del propio kirchnerismo puede dar. Suena el teléfono del otro lado, Cristina, Sí. te pregunta, Sí. te llama, vos le planteás estas 3 opciones, ¿cuál le recomendás? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Planteaste vos las opciones. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque una significa, de alguna manera, dar un paso acostado en la historia, que es dejar que el peronismo siga un camino diferente a mi propia conducción. Pero lo que sí yo diría, lo que yo sí haría es un acto de constricción y de introspección muy profundo y decidir si quiero o no quiero. Quiero o no quiero qué. Conducir y ser presidente y asumir la misión histórica de gobernar Argentina de nuevo. De nuevo o por primera vez. Hacer lo que yo relato que hizo Lula, hace Correa sí. y hace Evo. Pero es una pregunta que también se tiene que hacer Máximo. Digamos, yo creo que la gran pregunta que se tiene que hacer Cristina es: ¿yo quiero volver a gobernar la Argentina? Si quiere volver a gobernar la Argentina, no hay nada que discutir. Si no quiere, me parece que no habría que obturar. La primera pregunta es sobre Máximo, ¿no? Máximo, ¿quiere gobernar la Argentina? Capacidades le sobran. ¿Quiere gobernar la Argentina? ¿Está llevando adelante una construcción política para gobernar la Argentina? ¿Tiene la voluntad personal y política de gobernar la Argentina? Si tiene, no hay discusión. ¿Quién? Si Máximo tiene esa vocación. No hay discusión, porque se juega en la cancha y listo. Vamos a jugar a la cancha.
internas O no, como de lugar. o como de lugar, se discute en una mesa chica, se sientan, digo, pero el tema es, ¿hay voluntad política para gobernar o no? También es cierto que para Máximo vale también el mismo razonamiento, ¿no? Pudo haber sido en el año 19 gobernador de Santa Cruz, pudo haber sido eventualmente hasta gobernador de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, en algún momento, frente a la sociedad hay que asumir un rol La pregunta ejecutivo, es, ¿no? ¿hay voluntad? En algún momento tenés que hacer un cordón cuneta. Digo, ¿No? es lo que te estoy diciendo. ¿Hay voluntad? Si hay voluntad, que se demuestre la voluntad y ahí se acomodan los melones, pero no podés no explicar y no decir y no plantear la voluntad. Pasame el libro, Hernán. Este libro El peronismo es voluntad de poder, ¿no? También. Hernán Brienza, ¿para qué sirvió el peronismo? 11 ideas para comprender su existencia, para qué sirvió en tiempo pretérito. Me imagino que va a haber respuesta para qué sirve también acá. Sí, el para qué sirvió es justamente, es como a mí me gusta mucho tirar anzuelos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirvió? Que ya no sirve más, ¿no? Si alguien me pregunta eso, digo, bueno, no, está bien. Tiene una respuesta en el último capítulo, el pasado. ¿Por qué el pasado? El último capítulo es el peronismo ha muerto, viva el peronismo. Y creo que esa es la discusión que se está dando el peronismo. Pero que es mucho más profunda que los nombres, es mucho más profunda. Tiene que ver con qué tipo de sociedad solidaria, con justicia social, con independencia económica, con soberanía política podemos ofrecerle a un mundo que está atravesando una transmodernidad que incluye que no hay sujetos sociales colectivos, ¿no? Y donde estamos viviendo en una sociedad que el solitarismo puede más que lo colectivo. Y cuando digo solitarismo es la emergencia de millones de llaneros solitarios tratando de hacer justicia para sí mismo de la manera más desesperante posible, ¿no? Arriba de una bicicleta en el Rappi, trabajando 12 horas en su computadora en su casa, tratando de sobrevivir, ¿no? Y no hay lazos colectivos que uno pueda apelar como los apeló el peronismo tradicional con esa fábrica de 1.500 trabajadores. Entonces, el peronismo tiene un desafío que es, yo diría, existencial, porque además el peronismo no es una esencia. La pregunta ¿qué es el peronismo? Es una pregunta que está de más. ¿Qué es el peronismo? ¿Y qué sé yo? El peronismo es lo que vos quieras que sea. El problema es que estuvo siendo el peronismo en cada uno de los desafíos políticos y económicos de contexto internacional que tuvo a lo largo de su historia. En realidad el peronismo es existencialista, no es esencialista, no tiene una esencia. Sí tiene una doctrina, sí tiene un programa que uno podría pensarlo en las formas de cómo vivir hacia uno, pero los mundos cambian, ¿no? Y el mundo va cambiando y uno no puede ofrecer la misma receta siempre a un mundo que cambia, ¿no? Hay una frase de Milei que es muy acertada, ¿no? No se puede hacer una cosa diferente con los mismos. Es cierto. Él igual eligió a los mismos de siempre, a los desconocidos de siempre eligió para gobernar, ¿no? Pero hay algo que me parece que también hay que pensar. Digo, no hay nada más conservador que hacer lo mismo frente a condiciones diferentes. Es casi una tontería. Entonces, si vos te abrigás en verano, en invierno, en primavera y en otoño, sos un sonso. En verano te morís de calor. Por lo tanto, no podés hacer siempre la misma receta. No podés ofrecer siempre lo mismo. Y el peronismo tiene que ofrecer las alternativas necesarias a los desafíos de la época. Mi padre era muy antirradical y decía que los radicales tenían una frase que es: daremos soluciones concretas a los problemas específicos. ¿No? Decía que los radicales era la frase preferida de los radicales, que significaba nada en sí mismo. Pero creo que hay esa nadería, lo que te explica es que hay que jugar con un grado de pragmatismo necesario para comprender el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y ese mundo que estamos viviendo no sé si es el mundo del Estado-Nación que conocimos vos y yo en los 70. Creo que es otro mundo. Es un mundo donde
la colonización no está atravesada por los aparatos ideológicos del Estado, sino que está atravesado por el smartphone, ¿no? Que uno en este aparatito tiene la colonización, pero no en términos de Estado-nación, sino de cómo vivir la vida, ¿no? Digo, yo siempre hago el mismo ejemplo, que es vos un sábado a la noche te conoces a alguien en Tinder, lo macheás, le invitas a comer, elegís el restaurante por una página, te tomás un Cabify o utilizás el GPS, elegís el mejor hotel en el telefonito, vas, cenás. ¿Qué calavera resultó, Hernán? No, soy un hombre fiel. Yo soy un hombre. Pero lo que digo, Gabriel, lo que digo es, cuando vos terminás a las 3 o 4 de la mañana, sí, ¿no? Y ya acabaste, ¿qué hiciste? ¿Fuiste vos? ¿O fue lo que el telefonito te dijo que hizo de tu vida, ¿no? El algoritmo, claro, por eso, digo. Muy bien. Últimas preguntas. Dale. Los 3 mejores presidentes peronistas de la historia. Top 3, ya, rápido. Es que no hubo mucho más. Bueno, Perón, para mí Cristina y Néstor. Ya sé que los demás prefieren a Néstor. Perón, Cristina, Néstor. Sí. Bien. La ¿Por primera qué? Te digo por qué. Porque Cristina llevó adelante el mayor grado de transformaciones del kirchnerismo. Se la tuvo que bancar ella. ¿Primera presidencia o segunda presidencia de Cristina? Y la más hermosa fue la primera, pero la segunda fue la que privatizó YPF, nacionalizó YPF, ¿no? La nacionalización de YPF para mí fue fundamental. Bueno, ahora la pregunta más difícil de todas. Los 3 ídolos de River. ¿Los 3 ídolos de River? No, yo lo tengo clarísimo. A ver si acierto. Gallardo, Francescoli, Labruna. No, para mí, en mi vida personal. Sí. No, porque Labruna es como un histórico, yo no lo vi jugar. Para mí, por una cuestión etaria, es Francescoli. Primero, porque yo lo vi a Francescoli y yo quería ser como Francescoli. Además era flaquito como él, jugaba de 9. Para mí Francescoli era como... Siempre sueño con que alguna vez me firme una remera y nunca lo engancho. Y después sí Gallardo, por todo lo que hizo. Digo, Gallardo es como... Nada, es Perón Gallardo. Porque Francescoli fue un gran jugador, pero Gallardo fue todo, ¿no? Y el tercero... es difícil el tercero, pero yo creo que el Beto Alonso, porque cuando era chiquito era el ídolo máximo. Yo creo que esos 3, pero hay tantos. Gallardo es Perón. Sí, porque además dirige. Digo, no solamente fue un gran jugador, sino que fue es un gran director técnico. Digo, tengo una remera firmada por Gallardo. Es Perón. Sí. Gallardo es Perón. Sí. ¿Qué, está mal? Gracias, Hernán. No, gracias por la invitación.